Dicen que hay palabras que no solo se dicen, se respiran. Que hay oraciones que no se pronuncian con la lengua, sino con el alma. El Salmo 91 es una de ellas. No es solo un texto antiguo, es un refugio, una fortaleza invisible donde el espíritu cansado encuentra abrigo. Y cada vez que lo pronuncias, no estás repitiendo versos, estás invocando una verdad eterna. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es más que poesía, es promesa, es pacto, es protección viva. Cuando oras a la luz de este salmo, no hablas solo con palabras, hablas con confianza. Es la voz del alma que reconoce que la vida puede temblar, pero hay un lugar que no se mueve, y ese lugar no está afuera, está dentro. Porque el abrigo del Altísimo no es un templo físico, ni una montaña lejana. Es la presencia de Dios que te rodea cuando eliges creer incluso cuando el miedo susurra lo contrario. El Salmo 91 no fue escrito para los que nunca sienten temor, sino para los que, aún temblando, se arrodillan y dicen, «En ti confiaré». Porque la fe no es la ausencia del miedo, sino la decisión de no dejar que el miedo tenga la última palabra. Si observas con el corazón abierto, notarás que cada verso de este salmo es un escudo invisible. Habla de pestes, de flechas, de trampas, de sombras. Pero detrás de esas imágenes hay una enseñanza profunda, que la vida humana siempre tendrá peligros, pero quien se refugie en Dios no camina solo. Muchos leen el Salmo 91 esperando protección mágica, pero su poder no está en las palabras recitadas, sino en el corazón que las cree. Es como una llave, no sirve si no la giras, no protege si no la habitas. Porque habitar al abrigo del Altísimo significa vivir en conciencia de su presencia, incluso en medio del caos. Jesús mismo oraba en esa conciencia, no como quien suplica a un Dios lejano, sino como quien camina con su Padre en cada paso. Por eso, orar a la luz del Salmo 91 es recordarte que no hay noche tan oscura que no pueda ser habitada por la luz, que no hay miedo tan profundo que no pueda ser abrazado por la fe. Y si estás escuchando esto, quizás será porque también has sentido la sombra de algo que te asusta. Pero escucha bien, esa sombra no tiene poder sobre quien vive bajo otra sombra más alta, la sombra del Omnipotente. Bajo esa sombra no hay pérdida definitiva, no hay derrota eterna, solo procesos que te conducen a entender que Dios no siempre quita la tormenta, pero siempre camina contigo bajo la lluvia. Cuando pronuncies el Salmo 91, no lo hagas como quien busca un conjuro, sino como quien afirma una verdad. Nada me faltará, porque Él está aquí. Y cada palabra será como una lámpara encendida en la noche del alma. Porque al final, la oración más poderosa no es la que exige milagros, sino la que reconoce que el milagro más grande ya sucedió. Estás vivo, y Dios sigue respirando contigo. Hay algo que ocurre cuando repites el Salmo 91 con el corazón encendido. Las palabras empiezan a envolverte, se convierten en abrigo, en manto, en atmósfera. No es sugestión, es presencia. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cada palabra es una piedra puesta en el muro de tu fe, y mientras más las pronuncias, más firme se vuelve el muro, más difícil se vuelve para el miedo atravesarlo, porque el alma que confía, aunque tiemble, no cae. Cuando oras con esta convicción, ya no lo haces como un niño asustado pidiendo que desaparezca la tormenta, sino como un hijo que confía en el Padre, aun cuando el cielo retumba. Porque la verdadera oración no es pedir que cambie el mundo exterior, sino que se fortalezca tu mundo interior. Allí es donde está el secreto del Salmo 91. No te promete que el peligro no vendrá, te promete que no te destruirá. Miles caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque hay una cobertura invisible, una barrera de propósito que te rodea. No se ve con los ojos físicos, pero se siente en el alma. Es esa paz extraña que no puedes explicar cuando todo a tu alrededor se derrumba. Es esa calma que aparece cuando ya no queda nada por hacer y sin embargo sabes que no estás solo. Si alguna vez has sentido ese silencio entre lágrimas, ese momento donde el mundo parece apagarse y lo único que queda es tu respiración y un susurro interior que dice, confía.
entonces ya has estado bajo la sombra del Altísimo, porque su protección no siempre se manifiesta en milagros visibles, sino en pequeñas victorias invisibles, la fuerza para seguir, la serenidad para no rendirte, la sabiduría para callar cuando el ruido te provoca gritar. El Salmo 91 no fue hecho para quien busca controlarlo todo, sino para quien se entrega, para quien aprende a descansar en la confianza, sabiendo que Dios no necesita explicar sus tiempos. La fe no exige entender, exige permanecer. Y cuando permaneces descubres algo más poderoso que cualquier oración. Descubres el descanso que siente el alma cuando ya no lucha contra el miedo, sino que lo mira y dice, Dios está conmigo, no tengo por qué temer. A veces el refugio de Dios no se siente como un escudo de oro, sino como una mano sobre tu hombro en medio de la oscuridad. A veces orar no cambia lo que está fuera, pero transforma completamente lo que hay dentro de ti. Porque cuando oras el miedo puede seguir ahí, pero ya no tiene el mismo poder. Y eso es lo que el Salmo 91 te enseña. Que la presencia de Dios no siempre elimina los leones, pero te da la calma de Daniel dentro de la cueva. La oración más poderosa no grita, no exige, no repite fórmulas. La oración más poderosa susurra con fe. Es el silencio confiado que dice, sé quién está conmigo. Y ese conocimiento basta. Quien habita al abrigo del Altísimo aprende a caminar en paz incluso en los valles más oscuros, porque ha comprendido que la fe no es un seguro contra el dolor, sino una lámpara que guía en la noche. Y mientras caminas con esa luz, descubres que el miedo retrocede, no porque el peligro desaparezca, sino porque la presencia se vuelve más real que la amenaza. Eso es orar a la luz del Salmo 91. Recordar que el verdadero poder no está en evitar el sufrimiento, sino en no ser vencido por él. Y mientras el mundo corre, tú puedes quedarte quieto porque sabes que estás cubierto por algo que no se ve, pero que sostiene todo lo que eres. Hay quienes repiten el Salmo 91 como un ritual, pero no lo sienten. Lo pronuncian con los labios, pero no lo dejan entrar en el corazón. Y ahí está la diferencia entre una oración recitada y una oración vivida. Porque no basta con decir, mi Dios, en quien confiaré. Hay que caminar como si esa confianza fuera real. La verdadera oración no está hecha de palabras perfectas, sino de convicciones firmes. Dios no escucha la forma, escucha la fe. Cuando realmente oras desde el alma, algo cambia dentro de ti. No es magia, es transformación. Es como si una llama interna comenzara a arder y el miedo, que antes parecía tan grande, empezara a encogerse ante la luz de esa fe. Porque orar no es informar a Dios de tus problemas, es recordarte a ti mismo quién está en control. El Salmo 91 te recuerda que estás sostenido por una fuerza mayor que cualquier enemigo visible o invisible. Que aun cuando todo parece fuera de control, tú estás dentro del plan. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esa imagen es poderosa. No habla de una protección distante, sino íntima. Como un niño dormido bajo el pecho de su madre, sintiendo latido que lo calma. Así es la protección divina. No siempre evita la tormenta, pero siempre ofrece refugio dentro de ella. Cuando pronuncias este salmo con fe, lo que haces es anclar tu espíritu a una verdad superior. Estás declarando, nada externo puede destruir lo que Dios protege dentro de mí. Y eso es lo que hace la fe. No elimina los golpes, pero te enseña a resistirlos con esperanza. Porque hay batallas que no se ganan peleando, se ganan permaneciendo. Permaneciendo firme cuando la mente quiere rendirse. Permaneciendo sereno cuando el miedo quiere hablar más fuerte que la voz de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo no es quien nunca duda, sino quien, aún dudando, elige quedarse bajo esa sombra. Y si alguna vez has sentido que tu oración no tiene efecto, recuerda esto. La fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al que ora. A veces la respuesta no viene en forma de milagro, sino en forma de fortaleza. No viene como un cambio exterior, sino como una paz interior que te permite atravesar el mismo fuego sin arder. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la esencia del Salmo 91, la promesa de una victoria que ya fue ganada. No una promesa de inmunidad, sino de compañía eterna, porque la fe no elimina los valles, pero te enseña a caminar sobre ellos sin perder el rumbo. Dios no siempre quita a los enemigos, a veces los usa para revelar la fuerza que plantó en ti. No siempre apaga el fuego, a veces lo usa para purificar el oro que eres. Por eso el salmista no escribió desde la comodidad, sino desde la experiencia. Había vivido guerras, persecuciones, traiciones, y aún así dijo, no temeré,
no porque fuera insensible, sino porque había visto la fidelidad de Dios una y otra vez. Orar a la luz del Salmo 91 es aceptar que hay cosas que no puedes controlar, pero también es recordar que hay una presencia que nunca deja de sostenerte, que mientras otros ven caos, tú puedes ver propósito, que incluso en la noche más oscura hay un plan que no se rompe. Y cuando entiendes eso, ya no oras para escapar del dolor, sino para caminar sobre él con paz, porque la oración más poderosa no es la que pide que todo cambie, sino la que te cambia a ti hasta que nada externo pueda robarte la calma. Hay una diferencia entre visitar a Dios y habitar en Él. Muchos oran solo cuando las cosas van mal, cuando el miedo aprieta, cuando el mundo se cae encima. Pero el Salmo 91 no dice el que visita el abrigo del Altísimo, sino el que habita. Habitar es permanecer, es hacer de su presencia tu dirección permanente, no un refugio temporal. Es caminar con Él en la calma y también en la tormenta. Es llevar la oración como aire, no como emergencia. Cuando aprendes a habitar en Dios, todo cambia. Tus pensamientos ya no giran en torno al miedo, sino a la confianza. Tus palabras ya no brotan desde la ansiedad, sino desde la esperanza. Y tu espíritu deja de correr buscando refugios temporales porque ya encontró el único que no se derrumba. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, no porque no existan esas cosas, sino porque tu alma ha encontrado reposo en algo que está por encima de ellas. Habitar es lo contrario del miedo. El miedo vive del movimiento. Necesita que corras, que huyas, que te desesperes. Pero cuando habitas, el miedo pierde poder. Porque el alma que se queda quieta bajo la sombra del Omnipotente no se rinde ante la tormenta. La atraviesa con fe. Y cada paso se convierte en oración. Cada respiración se vuelve gratitud. Cada silencio se transforma en comunión. La oración más poderosa no siempre se hace de rodillas, sino con el corazón rendido. Hay días en que ni siquiera puedes pronunciar palabras, pero tu alma ora con su sola existencia. Y Dios escucha eso también, porque Él no busca oraciones perfectas, busca corazones dispuestos. Orar a la luz del Salmo 91 no es solo repetir promesas, es creerlas, es vivirlas, es hacer de cada acto un reflejo de esa confianza. Cuando realmente habitas en Dios, aprendes a interpretar la vida de otro modo. Ya no ves los problemas como castigos, sino como procesos. Ya no ves las demoras como negativas, sino como preparación. Ya no te preguntas ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué me está fortaleciendo esto? Porque la fe madura no busca entender, busca permanecer. Y esa permanencia es la esencia del Salmo 91, la confianza que no depende del clima. Dios no siempre quita el valle, pero siempre camina contigo dentro de él. No siempre detiene el fuego, pero te enseña a no arder en miedo. Y ahí está el poder oculto de este salmo, que no te invita a huir, sino a habitar. Que no te promete ausencia de peligro, sino presencia constante del protector. En cada verso hay una declaración de victoria, pero también una enseñanza práctica. Con sus plumas te cubrirá, habla de ternura. Con su verdad te escudará, habla de convicción. Caerán 1000 a tu lado, habla de fortaleza. Todo el salmo es un retrato de alguien que, en medio del caos, ha decidido creer. Y esa decisión transforma todo. Habitar en Dios es aprender a mirar con calma lo que antes te hería. Es encontrar propósito en lo que antes te desesperaba. Es dormir en paz sabiendo que incluso mientras duermes, alguien vela por ti. Esa es la esencia de esta oración. Rendición con confianza. Saber que no necesitas entender el plan para confiar en el planificador. Porque la fe verdadera no dice líbrame de todo, sino acompáñame en todo. Y cuando oras así, el mundo puede sacudirse, pero tu alma permanece firme, porque ha encontrado casa, ha encontrado abrigo, ha encontrado sombra. Y en esa sombra, ninguna oscuridad puede gobernar. Hay un momento en la vida en que la oración deja de ser un pedido y se convierte en una declaración. Cuando ya no oras para que las cosas cambien, sino para mantenerte firme en medio de ellas. Ese momento marca el verdadero poder de la fe. No es cuando sientes que todo mejora, sino cuando descubres que tú has cambiado. Porque quien confía en Dios no se vuelve intocable, se vuelve imperturbable. El Salmo 91 no fue escrito para evitar el dolor, sino para enseñarte a enfrentarlo desde otro lugar. No es una fórmula mágica contra los problemas, es un recordatorio de que hay algo más fuerte que ellos dentro de ti. No temerás el terror nocturno, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Es decir, no importa qué forma tome el miedo, la fe siempre tiene la última palabra, pero esa fe no se improvisa, se construye en silencio,
en las madrugadas donde solo tú y Dios conversan, en los días en que lloras y aún así agradeces, en los momentos donde todo parece perdido, pero algo dentro de ti dice, sigue creyendo. Ese algo es el escudo invisible del que habla el Salmo. No se ve pero te sostiene, no hace ruido pero te defiende. Dios nunca prometió una vida sin pruebas, prometió una presencia constante en medio de ellas, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esa frase no es poética, es espiritual y real. Hay fuerzas que operan a favor de quien confía, y cuando entiendes eso, empiezas a caminar diferente. Tus pasos tienen paz, tus decisiones tienen dirección, tu alma tiene raíz. El enemigo más grande del ser humano no es el mal exterior, sino el miedo interior, porque el miedo paraliza, distorsiona y apaga la fe. Y por eso este salmo no solo te protege, también te recuerda quién eres, un hijo de Dios con propósito, con valor y con autoridad espiritual. Cuando oras desde ese lugar, tu voz ya no tiembla, resuena, ya no ruegas, afirmas, ya no pides, agradeces, porque la fe no es una emoción, es una postura. Es permanecer en calma aunque no entiendas. Es seguir caminando aunque no veas el final. Es confiar aunque el mundo te diga que no hay salida. Esa confianza abre puertas invisibles, porque donde el miedo ve muros, la fe ve caminos. El Salmo 91 no es solo una protección, es una instrucción. Te enseña a mantenerte en la frecuencia del amor divino, aun cuando todo a tu alrededor vibra en miedo. Y quien vive en esa frecuencia se convierte en luz para los demás. No porque su vida sea perfecta, sino porque su paz lo es. Esa paz que no depende del resultado, sino de la certeza de que todo tiene un propósito. Cuando aprendes a orar así, dejas de sentirte víctima del destino. Entiendes que la fe no te quita la tormenta, pero te da dirección dentro de ella. Y que cada vez que eliges confiar en lugar de temer, estás venciendo una guerra invisible. Esa es la verdadera victoria del creyente. No escapar, sino resistir con dignidad y esperanza. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Ese verso resume todo. Dios no actúa por miedo, actúa por amor. No porque seas perfecto, sino porque te reconoce como suyo. Y cuando vives desde esa verdad, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en una escuela del alma. El escudo del que habla el salmista no se lleva en las manos, se lleva en el corazón. Y quien lo porta aprende que ninguna oscuridad puede apagar la luz que Dios encendió en su interior, porque el verdadero poder no está en que nada te toque, sino en que nada te destruya. Hay un punto en el camino donde dejas de pedir que Dios te quite el miedo y comienzas a pedir que te enseñe a atravesarlo. Porque el miedo, cuando se mira con los ojos del alma, deja de ser un enemigo y se convierte en un mensajero. No viene para destruirte, viene para mostrarte dónde aún no confías. Y eso es lo que el Salmo 91 te enseña, que cada sombra puede ser una puerta si sabes mirar con fe. El miedo dice, estás solo. La fe responde, nunca lo estuve. El miedo grita, todo puede salir mal. La fe susurra, todo tiene sentido. Así se libra la verdadera batalla, no en el mundo exterior, sino dentro de ti, porque quien habita bajo la sombra del Altísimo no es quien nunca siente miedo, sino quien no deja que el miedo lo gobierne. La oración se convierte entonces en un escudo invisible, no porque te aparte del peligro, sino porque cambia la manera en que lo enfrentas. Cuando repites el Salmo 91, no estás repitiendo versos antiguos, estás activando una verdad eterna, estás recordándole a tu mente que hay una fuerza más grande que cualquier circunstancia, que tu alma no camina por azar, camina guiada, que cada noche oscura tiene un amanecer esperando su momento. Y es ahí donde el miedo se transforma en propósito, porque cuando todo se derrumba, te ves obligado a mirar hacia arriba. Cuando pierdes el control, descubres quién realmente lo tiene. Cuando la vida te quita lo que creías indispensable, te enseña que lo único indispensable era Dios. A veces lo que más duele es lo que más te revela, y el Salmo 91 no promete que no habrá heridas, promete que ninguna de ellas será en vano. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Eso no significa que no habrá dolor, sino que el dolor no tendrá la última palabra, porque la fe siempre reconstruye lo que el miedo intenta destruir. Cada vez que eliges creer en medio de la incertidumbre, estás transformando el miedo en propósito. Cada vez que agradeces sin entender, estás convirtiendo la herida en sabiduría. Y cada vez que te arrodillas, no por desesperación, sino por entrega, estás caminando en el mismo espíritu del salmista.
alguien que aprendió que confiar también es una forma de amar. La oración, cuando se vive desde ese nivel de conciencia, ya no busca cambiar las cosas, sino cambiarte a ti. Y cuando cambias tú, el mundo también cambia, porque todo comienza en el interior. El Salmo 91 no es un texto de protección únicamente, es una escuela de transformación. Te enseña a vivir desde la certeza, no desde la ansiedad, desde la entrega, no desde el control. Dios no necesita que entiendas cada paso, solo que no sueltes su mano. Porque mientras el miedo te habla de pérdida, la fe te recuerda propósito. Mientras el miedo dice, ya no es salida, la fe susurra, espera, aún estoy obrando. A veces no se trata de orar más fuerte, sino de orar más profundo, de no decir mucho pero sentir cada palabra, de no repetir por costumbre, sino de habitar en el significado de cada verso. Y cuando lo haces, algo dentro de ti cambia. El alma se ensancha, la mente se aquieta, el corazón recupera su ritmo. Entonces entiendes que las tormentas no llegan para destruirte, sino para revelar lo que estaba oculto, tu fortaleza, tu fe, tu propósito. Que sin noches obscuras nunca habrías conocido la luz interior que hoy te sostiene. Y ahí comprendes el misterio más grande del Salmo 91. No te promete que no habrá obscuridad, te promete que jamás caminarás solo dentro de ella. Habitar bajo la sombra del Altísimo no es retirarte del mundo. Es aprender a vivir dentro de él sin perder el alma. Es caminar entre el ruido, pero mantener el silencio interior. Es enfrentar la prisa sin que la prisa te devore. Porque el verdadero refugio de Dios no está en las montañas ni en los templos. Está dentro de quien ha aprendido a descansar en su presencia. Muchos buscan a Dios solo en lo extraordinario, en los milagros, en los momentos donde lo divino parece manifestarse con fuerza. Pero habitar en Él significa encontrarlo también en lo simple. En el gesto de bondad que nadie ve, en la respiración tranquila después de un día difícil, en esa paz que no sabes explicar, pero que llega justo cuando la necesitabas. El Salmo 91 te enseña a vivir con los ojos del alma abiertos, porque mientras el mundo moderno te invita a correr, a competir, a acumular, Dios te invita a detenerte, a confiar, a soltar. La oración se convierte entonces en una forma de mirar. No necesitas palabras para orar, basta con estar presente, con reconocer que incluso en lo cotidiano, Él sigue ahí. Habitar bajo su sombra es tomar decisiones desde la fe y no desde el miedo. Es no dejar que la ansiedad gobierne tus pasos. Es decir, sé que no tengo todo bajo control, pero confío en quien sí lo tiene. Esa es la verdadera libertad, no la ausencia de incertidumbre, sino la serenidad frente a ella. En un mundo donde todos buscan respuestas rápidas, la fe te enseña el arte de esperar. Esperar no como quien se rinde, sino como quien confía en el tiempo de Dios. Porque hay oraciones que se responden de inmediato, pero las más profundas se responden con formación. Te transforman mientras esperas. Cada silencio de Dios es también una respuesta, aunque no siempre lo entiendas al principio. Cuando habitas en la presencia, tu forma de amar también cambia. Ya no amas desde la carencia, sino desde la plenitud. No necesitas controlar a los demás para sentirte en paz, porque tu paz ya no depende de nadie. Aprendes a ver a las personas con compasión, incluso a quienes te hieren, porque entiendes que cada uno libra su propia batalla invisible. La fe no solo te conecta con Dios, también te enseña a mirar con sus ojos. Y esa mirada cambia todo, porque donde otros ven casualidad, tú ves propósito. Donde otros ven pérdida, tú ves proceso. Donde otros ven final, tú ves comienzo. El que habita al abrigo del Altísimo no vive por impulso, vive por dirección. Sabe que no está improvisando su destino, sino caminando un camino que ya fue pensado para él. Esa es la verdadera protección del Salmo 91. No que nada malo suceda, sino que nada te aparte del propósito. Que aún en medio de las crisis, conserves la calma. Que aun cuando el mundo te empuje al miedo, tú respondas con fe. Que cuando la oscuridad intente cubrirte, recuerdes que ya habitas bajo una sombra más poderosa,
la de aquel que nunca duerme ni olvida. Dicen que quien habita al abrigo del Altísimo no teme, no porque no haya oscuridad, sino porque ha aprendido a encender su propia luz. El Salmo 91 no es solo una oración, es una promesa viva, una llave que abre el corazón cuando el mundo parece cerrarse. Cuando oras desde el alma, no estás pidiendo que todo sea fácil, estás pidiendo fuerza para no rendirte. Y esa fuerza llega, aunque no la veas, aunque solo la sientas como un susurro que te dice, sigue, no estás solo. Dios no te libra del fuego, te acompaña dentro de él. No te quita las pruebas, te da propósito en medio de ellas. Porque la fe no consiste en entender, sino en confiar cuando no entiendes nada. Cuando repites el Salmo 91, no solo lo estás leyendo, estás recordándole a tu alma quién tiene el control. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Suscríbete y acompáñame a seguir compartiendo estas palabras que sanan, que despiertan, que recuerdan lo más importante, que bajo la sombra del Altísimo siempre hay refugio, incluso cuando todo parece perder sentido.